Hoy les hablaré sobre la definición de las derivadas laterales, relación entre la derivabilidad y continuidad. Definición de las derivadas laterales. ¿Para qué nos sirven? Las derivadas laterales, izquierda y derecha, de una función en un punto nos dan información de la rapidez con la que varía una función cuando se aproxima a este punto por la izquierda o por la derecha respectivamente. Definición. Se define la derivada por la izquierda en una función de f de x en x igual a como la derivada de f de a por la izquierda cuando el límite de h tiende a 0 por la izquierda. Aquí tenemos su criterio y decimos entonces que f es derivable por la izquierda en x igual a a. Ahora les hablaremos sobre la definición de la derivada por la derecha de una función de f de x en x igual a como la derivada de f de a por la derecha, que es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Aquí tenemos su criterio. Entonces decimos que f es derivable por la derecha en x igual a a. Derivada lateral. ¿Cómo saber si existe o no? Podemos afirmar que si una función es derivable en un punto, entonces las derivadas laterales existen y son iguales, con lo que podemos escribir el análisis que es f de x derivable en x igual a, que por lo tanto la derivada de f por la izquierda es igual a la derivada de f por la derecha, y eso es igual a la derivada de f de a. Algunos autores utilizan la notación f con un apóstrofe y f con un apóstrofe, o sea la derivada de f por la derecha, para referir la derivada lateral izquierda y la derecha respectivamente. Punto anguloso. Podemos interpretar gráficamente las ideas anteriores. En una función en la que las derivadas laterales coincidan en un punto, es decir, en una función derivable en x igual a a, los cambios en la pendiente de la función son suaves. Por el contrario, en aquellos puntos en los que las derivadas laterales no coincidan, aparecerán puntos angulosos. Conclusión. Lo podemos ver en la siguiente gráfica. Como podemos ver aquí en las gráficas, en la 1 está representada las derivadas laterales coincidentes en x igual a a. En la gráfica 2 podemos observar el punto anguloso en x igual a a. Y en la gráfica 3 podemos ver el punto anguloso con f, con la derivada de f por la derecha cuando tiende a infinito. Ahora, para entender un poco más el tema, veremos algunos cálculos y aprenderemos a cómo hacerlos, en este caso de las derivadas. Ahora haremos algunos cálculos sobre este tema para entenderlo un poco mejor. Comenzamos derivando f de x y obtenemos la derivada de f de x utilizando para ello las reglas de derivación ya conocidas. Aplicamos los límites laterales para obtener el valor concreto de la derivada lateral. Así, f por la izquierda, o sea la derivada de f por la izquierda y la derivada de f por la derecha. Algunos casos particulares. En las funciones habituales derivables en todo su dominio y definidas por una sola expresión analítica, el valor de las derivadas laterales coincidirán con el valor de las derivadas de la función en el punto. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de estas derivadas por la izquierda y por la derecha y vemos que en un punto coincidirán. Relación entre derivabilidad y continuidad. Veamos su relación. Si una función es derivable en un punto, entonces esta es continua en él. Sin embargo, una función puede ser continua en un punto, pero no derivable en él. Aquí podemos ver la interpretación gráfica. Son derivables en un punto considerando x igual a a. Podemos ver la derivabilidad y la continuidad. La pendiente de la curva representada por la recta tangente en verde discontinuo varía de manera suave. Todas las funciones derivables en un punto son continuas en él. En la gráfica 2 podemos ver dos gráficas en el caso donde no son derivables. Abajo en el 2 tenemos dos funciones continuas. En la de la izquierda hay un punto anguloso y en la de la derecha
presenta una recta tangente vertical en el punto considerando ambos ejemplos de funciones continuas no derivables. Ahora, para demostrar lo ya hablado, partiendo de que el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h, eso es igual a la derivada de f de a. Es decir, que f es derivable en a. Debemos llegar a que el límite cuando x tiende a de f de x, esto es igual a f de a, como lo anterior. Es decir, a que f es continua en a, comenzamos reescribiendo la condición de continuidad. Límite cuando x tiende a de f de x, eso es igual a f de a. Por lo tanto, el límite de h cuando h tiende a 0 de f de a más h, eso es igual a f de a. Tomando el límite cuando h tiende a 0, en ambos miembros de la expresión anterior obtenemos que el límite de h cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a, eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de h por f de a más h menos f de a sobre h. Ahora, el límite del producto es el producto de los límites, con lo que el límite de f de a más h menos f de a, eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de h por el límite de h cuando tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Podemos decir que el límite de h cuando tiende a 0 pues es 0. Y el siguiente argumento, el que se multiplica, es igual a la derivada de f de a. Con lo que tenemos este criterio que todo esto es igual a 0, con lo que menos f de a no depende de h, podemos sacarla fuera del límite, quedando finalmente límite de h cuando tiende a 0 de f de a más h, eso es igual a f de a. Conclusión, decimos que una función es derivable en un intervalo cuando lo es en todos los puntos del mismo. No te vayas todavía, aquí tenemos más videos que te pueden gustar.